La diferencia de un oficial de cumplimiento con una figura que está muy regulada con sociedades que tienen ciertas actividades específicas ante Comisión Nacional Bancaria de Valores y entidades financieras es que en cada sociedad, como un ente vivo, necesita tener mecanismos de vigilancia. Justo esta persona de la que ya hemos hablado sería alguien que está dentro de la empresa y que sobre todo sabe cómo funciona la empresa, porque así justamente es más fácil que vigile, regule, ayude a armar estos manuales, estos procesos. Para que tu manual sea realmente efectivo, tiene que obedecer a tu realidad operativa. Y eso solamente lo sabemos si haces una radiografía de tu empresa. Si vemos cómo estamos operando realmente, si hay procesos internos que estamos requiriendo en contratos pero no se están siguiendo. Hablemos Derecho con PDLC, The Bridge to the Solution. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por sintonizarnos. Yo soy Mauricio Portillo y esto es Hablemos Derecho con PDLC. El día de hoy vamos a hablar de un tema que lo menciono cada capítulo, un tema que para mí es una de las posiciones más importantes en cada empresa, en cada negocio, por la etapa que vivimos, por la era en la que vivimos, por tanta reforma, por tanta innovación jurídica, y estoy hablando del oficial de cumplimiento. Para hablar de esto nos acompañan dos abogadas expertas en el cumplimiento normativo. Angie y Gina, bienvenidas, gracias por acompañarnos como siempre. Gracias por la invitación. Gracias, Mau. Angie, yo siempre digo que la posición más de moda, la posición más importante que debería de tener hoy cada empresa es un oficial de cumplimiento, pero no en el sentido del oficial de cumplimiento financiero como requisito legal, sino un oficial de cumplimiento que mantenga un track de la compañía en general, dependiendo de cuáles son las actividades a las que se dedica o que realiza, haya alguien que lo acompañe en el cumplimiento de lo que por ley debe de cumplir. Cuéntanos un poquito, y vamos a empezar como siempre lo sugiero, ¿qué es y qué se puede considerar un oficial de cumplimiento, vamos a llamarle corporativo? Claro, la diferencia de un oficial de cumplimiento con una figura que está muy regulada con sociedades que tienen ciertas actividades específicas ante Comisión Nacional Bancaria de Valores y entidades financieras es que en cada sociedad, como un ente vivo, necesita tener mecanismos de vigilancia para asegurarse que todo va funcionando de la manera que tiene que ser. Adicionalmente, de los organismos naturales que debe tener cada empresa, como lo son un consejo de administración o un comisario, siempre es recomendable tener mecanismos adicionales de protección. Y el oficial de cumplimiento corporativo es una de estas figuras. Se encarga básicamente de asegurarse que todo en la sociedad funcione de la manera que tiene que ser. Es como un nivel extra de protección para asegurarnos de que estamos implementando el objeto social correcto, que tenemos manuales actualizados. Si hay alguna reforma en alguna ley, se encarga de poder verificar que nuestros contratos reflejan la operación de la sociedad, que no estamos equivocándonos al momento de adquirir. Entonces, esta figura puede ser un comité independiente, de hecho se recomienda que sea autónomo, que no dependa de el visto bueno de los accionistas ni del consejo de administración, para que tenga esta autonomía y esa imparcialidad. Ahora, tú nos hablas de este órgano que sin duda es maravilloso y que deberíamos de tenerlo. Pero Gina, tú y yo hemos platicado de un paso antes, una persona encargada de mantener la casa limpia, una persona interna, una persona que vea, que sea el que esté en comunicación con las áreas de negocio, que sea una persona que analice y revise las tripas del día a día. ¿Qué diferencia habría entre este del que hemos hablado con este otro que nos está planteando Angie? Pues Mau, justo esta persona de la que ya hemos hablado sería alguien que está dentro de la empresa y que sobre todo sabe cómo funciona la empresa, porque así justamente es más fácil que vigile, regule, ayude a armar estos manuales, estos procesos, que a final de cuentas es eso, ¿no? Llevar el proceso de
de cómo opera en realidad la empresa. Una persona puede ser el director jurídico, puede ser un socio administrador, una persona que justo sepa y tenga la realidad de cómo funciona la empresa, de cómo opera, de cuáles son sus bases, cuáles son las políticas internas de cada empresa. Porque el otro día inclusive platicaba aquí con Luis Solís y platicábamos de algunas reformas que hubo este año a temas fiscales. Y una de esas es en las nuevas visitas express que puede realizar el SAT. Quieren entenderse con alguien que conozca del negocio y que entregue los contratos y que entregue las facturas y que pueden pedirle una serie de información. Y yo digo, a ver, si no tenemos a este oficial de cumplimiento interno, pues no necesariamente tenemos a los contadores y a los administradores y a la gente de negocios. Si tenemos a esta persona, que en términos futbolísticos sería el media cancha, que se entiende con todo mundo, que se entiende con los de ventas y se entiende con los de administración y con los contadores y con los administradores y con los socios, y él solamente tiene la responsabilidad de estar volteando hacia todos lados diciendo, oye, ventas, tus modelos de contrato no los estás siguiendo de esta manera, vamos a ocasionar un problema, y que pueda auditarlos y decirles, no estás llenando tus órdenes de compra, no estás siguiendo con esto, porque es un proceso. Tristemente, los empresarios se dan cuenta que algo no está bien cuando hay un problema y no de manera previa. El problema es que hoy no actuar de manera previa hace que el que te diga que sea la y cuando ya tienes el se vuelve complicado. Angie, decías ahorita que pudiera ser un órgano externo, que pudiera tener cierta independencia. Ese sería, desde mi perspectiva, un paso 2 después de este media cancha del que nos hablaba Gina. Ahora, ¿por dónde crees que debe empezar toda la gente que nos escucha, que tiene una empresa chica, mediana o grande, inclusive personas físicas con actividad empresarial? ¿Por dónde deberían de empezar para poder poner la casa en orden antes de establecer un manual de cumplimiento normativo? Para que tu manual sea realmente efectivo, tiene que obedecer a tu realidad operativa. Y eso solamente lo sabemos si haces una radiografía de tu empresa. Si vemos cómo estamos operando realmente, si hay procesos internos que estamos requiriendo en contratos pero no se están siguiendo, si hay requisitos en proveedores que necesitamos que se cumplan por algunas políticas que inclusive pueden ser que adquirimos con esos clientes y no están aterrizados realmente en los contratos, ahí ya nos estamos metiendo en un problema. Entonces, el paso 1 es hacer una radiografía, ver legalmente cómo está nuestro objeto social, que diga lo que realmente hacemos de manera directa, que nuestras corporativas estén al día, tengamos nuestros estados financieros aprobados, los poderes estén actualizados. También que en la parte de los contratos, pues realmente que estén adecuados a la realidad, no nada más operativa, sino también legal. Nos hemos encontrado con contratos de clientes que muchas veces manejan el mismo machote de hace años, pero ya han habido varias reformas, ¿no? Siguen mencionando leyes que ya están abrogadas. Entonces, eso nos ayuda a poder identificar las áreas de oportunidad que necesitamos atender para ya después poder establecer mecanismos más sólidos. A veces pareciera, y cuando tengo la oportunidad de platicar de este tema, que todos estos procesos hacen burocrática o engorrosa la operación. Y yo siempre digo que no tiene que ser así. Esta persona a la que yo me refiero como oficial de cumplimiento corporativo interno puede ni siquiera meterse con la operación del día a día y simplemente ser un Big Brother que esté detrás viendo cómo funciona. Gina, ¿por qué no nos platicas tantito cómo sueles implementarlo en las empresas y en las estructuras de tus clientes y cómo después de hacer esta radiografía de la que nos hablaba Angie, qué sigue? ¿Cómo lo puedes implementar? Porque decíamos, no es el director jurídico, no es el de recursos humanos, no es el de operaciones, no. Es alguien que es diferente para que a nadie lo moleste ni lo distraiga de sus actividades, pero que sí lo ayude a supervisarlo con una visión diferente, y es una visión con cara a la... ¿Qué sigue después de esto que nos cuenta Angie? Pues justo ya que tenemos identificados estas áreas y también justo las áreas de oportunidad que tenemos en
en estas materias, en lo que dijo Angie, en lo corporativo, en los contratos, en lo laboral, en nuestras políticas, es importante también podernos acercar con alguien que nos pueda ayudar a regularizar. Bueno, ya tenemos lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo no tan bien, o lo que nos falta, ¿no? Entonces, acercarse con alguien que justo un experto, un abogado que sepa y de corporativo, que sepa de las que de verdad tenemos que cumplir, que sepa cómo armar un expediente laboral de la manera correcta, que sepa cómo tener al día todas nuestras para que justo cuando llegue la no sea un problema sino que ya tengamos todo estructurado y organizado, porque además también creo que esto de los procesos ya los tenemos en la cabeza, ¿no? Y la gente que trabaja en las empresas ya sabe qué hacer, solamente es cuestión de bajarlo y ponerlo en papel para que todo esté organizado y pueda llevarse de una mejor manera, y así teniendo este manual, teniendo estos procedimientos, si hay alguna rotación en tu equipo de trabajo, pues la siguiente persona que va a entrar va a ser más fácil que sepa cómo se hacen las cosas a que esté adivinando cuál es el procedimiento a seguir en ciertos casos. Sin duda creo que vamos por el camino correcto. Ahora, ¿cuáles serían, Angie, los 5 puntos más importantes que debe de cumplir un oficial de cumplimiento al interior de cada compañía? Yo lo resumiría de la siguiente forma. La primera es que sí tiene que ser una persona que, si bien puedes formar parte de la nómina de la empresa, al final tiene que tener una autonomía y una imparcialidad para poder detectar pues las áreas de oportunidad de cada parte que conforma el negocio, ¿no? Si vemos que en el área de compras no se están llevando a cabo de manera correcta los procesos, pues sí tiene que tener la facultad y la autonomía de poder solicitar las correcciones e indicando también los riesgos. Entonces, la primera es tener una autonomía, la segunda es poder contar con el respaldo legal de lo que esa persona está identificando. ¿Cómo? Con base en lo que Gina mencionaba, la persona tiene que dominar la operación de la empresa, pero entendemos que nadie es un todólogo. Entonces necesita estar debidamente asesorado por el especialista que corresponda, ¿no? O sea, una persona no puede saber exclusivamente todo referente a marcas, pero también de controversias laborales, también de corporativo. Tiene que estar asesorado por los expertos correspondientes. Como tercer punto, yo diría que se establezcan pautas periódicas para poder llevar a cabo estas revisiones, ¿no? De nada sirve hacer un diagnóstico inicial y detectar áreas de cumplimiento si dejamos que la sociedad continúe operando de la misma manera por 5 o 10 años, ¿no? Volvemos a caer en el mismo punto y habría que mantener de manera periódica estas revisiones. Como cuarto punto, indicaría el poder establecer con los dueños de la empresa pues esos mecanismos de solución de... ¿A qué me refiero? ¿Qué pasa si de manera reiterada pues no se están llevando a cabo los procesos, ¿no? ¿Va a haber al interior de la sociedad o no? Muchas veces en empresas que ya tienen proyectos consolidados muy grandes, pues tienen adquiridas con sus clientes, inclusive en tema de compliance a nivel de código de ética, y si no se cumplen, pues la sociedad se tiene que hacer frente a eso. Entonces, independientemente de que establezcamos el qué sí hacer, es importante saber cómo reaccionar en caso de que la sociedad llegue a ser responsable ante algún con un tercero por no cumplir con todas estas cosas. Y como último, pues tiene que haber también un mecanismo claro de elección del oficial de cumplimiento. Debe de haber un perfil específico y pues también establecer si se va a estar cambiando cada determinado tiempo, cómo va a ser su proceso de selección, inclusive si se requiere que más oficiales vengan. Eso va a depender de la operatividad del negocio, pero esos serían los 5 puntos. A ver, creo que hacer hincapié en el tema de cuáles van a ser las cosas por no cumplir. Por no cumplir previo siempre a que nos llegue porque una vez que llegan las cosas no las ponemos nosotros. Pero sin duda siempre... Dice por ahí, no en vano, una frase de más vale prevenir que lamentar. Más vale invertir en esto que esperar a que llegue y que determine lo que desde su perspectiva puede ser. Muchas veces me preguntan a mí, Mauricio, pero es que si yo cumplo con esto, entonces no va a llegar la autoridad. Siempre puede llegar. Lo importante es qué va a encontrar.
puede cuestionar, puede hacer preguntas, puede querer meterse más todavía a fondo de lo que lo tengamos, sí, pero es muy diferente tener herramientas para defendernos para poder explicar por qué sí estamos en cumplimiento, a simplemente decir no tengo nada y seguir por falta de competencia y por temas de forma que solamente alargan los procesos ante la autoridad, pero que no están haciendo nada en pro de una solución. Gina, ya que nos cuenta Angie estos 5 puntos de lo que ella considera en temas de cumplimiento normativo, ¿tú qué consideras que pudieran ser los principales errores que cometen los clientes en el día a día y que denotan una y clara de no tener las cosas en orden? Pues primero pensar que no es necesario. El pensar que no es necesario y que a mí no me va a pasar es porque justo se dejan llevar por su operación y a veces se les junta todo, que ya cuando justo cuando pasa algo más, es nuevamente también esta parte de no invertir, y no me refiero a que necesariamente tengan que contratar a alguien, pero no invertir el tiempo de gente que ya tienes dentro de tu nómina para que se dedique a revisar justamente estos procesos y hacer una auditoría interna de qué es lo que está pasando en la empresa, qué está funcionando y qué no está funcionando. Ser honestos con hacia dónde quiero llevar mi empresa y por qué no estoy llegando hacia ese lugar, y justo ver si a lo mejor al momento de poner estos procedimientos y esos procesos en papel los ves más claro y ya sabes ahora sí qué tienes que hacer. Y también un error al saber ya qué es lo que tengo que hacer es no invertir ahora sí en un experto para decirte cómo lo tienes que hacer. A veces, o no a veces, es muy común que a la gente no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer, y tener a alguien en casa que constantemente esté revisando estos temas puede no ser agradable, pero les prometo que es más desagradable cuando llega la y nos cacha en una situación en la que claramente va a ser desfavorable para el negocio. ¿Cuál es, en la experiencia de las dos, la consecuencia más grave que puede sufrir un cliente por haberse ahorrado este cumplimiento normativo, ya sea interno, ya sea externo? Pero ¿cuáles han sido desde su experiencia con clientes y proyectos estas consecuencias que puedan servirle de ejemplo a los que nos escuchan? Hemos visto varios casos, puedo citar 2. Uno de ellos fue, llega una revisión, no cumplen con los requisitos que les está pidiendo de exhibir y entonces es que tu operación está completamente cuando se pudo haber previsto de manera temprana que había ciertas tables que cumplir, se pudieron haber presentado sí de forma extemporánea, pero antes de que viniera a nuestra puerta, y al final si la operación se detiene, pues es pérdida que va acumulándose en el día a día. Y la segunda, pues puede ser también la pérdida de proyectos de la sociedad. Muchas veces las empresas o los emprendedores firman las políticas que les dan sus clientes solo por ganar como ya el proyecto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que no lo leen. Y en todas esas políticas generalmente vienen una serie de requisitos, por ejemplo, como en seguridad de la información, que deben de tener ciertos requisitos específicos sobre cómo van a cuidar la información que el cliente les está dando. Y son requisitos tecnológicos muy específicos y no los tienen. Entonces, cuando los clientes piden este tipo de políticas, generalmente incluyen una facultad para revisar que precisamente todo esté en orden. ¿Qué puede llegar a pasar? No cumples con esa, te obligaste a ella, dijiste que sí la tenías, llega el cliente, te revisa, no la tienes y ya está el cliente justo porque no hiciste un diagnóstico previo que te pudo haber identificado de, ojo ahí, está bien que ya te hayas obligado, pero ahora tienes que implementar todas estas medidas de seguridad que te está pidiendo el cliente. Entonces, eso puede ser un par de consecuencias. ¿Tú, Gina? Pues yo creo que también algo
y que también nos ha tocado ver es cuando se cae una venta por justo no tener nuestra casa en orden, ¿no? Que al momento llega un cliente con nosotros y nos dice, oye, es que me quieren inyectar capital, me van a comprar, puedo crecer. Y al momento de que justo la otra parte hace el due diligence, ahí es cuando encuentra los, ¿no? Y cuando encuentra todas estas áreas de oportunidad y todo lo que no se hizo, y pues son ventas que o se pueden atrasar muchísimo o alargar este procedimiento, o incluso por justo no tener estos procedimientos bien establecidos. Es que mencionan cosas bien interesantes porque, a ver, no nada más es cumplir con la ley, sino cumplir con cualquier cosa a la que yo me haya obligado, sea corporativa, sea comercial, sea laboral. ¿Se está cumpliendo con las políticas internas laborales? ¿Se está cumpliendo con lo que dice la ley en términos laborales? ¿Se está cumpliendo con las leyes fiscales? ¿Se está cumpliendo con mis contratos con clientes y proveedores? Hablabas, Angie, de casos en los que pues, firmamos el contrato que nos mandaron, pero nunca vimos que nos estábamos sujetos a unas políticas de ética y políticas de capacitación y políticas que nunca hemos visto, pero que ya aceptamos que las hemos visto y que las vamos a cumplir, y pueden ser una ventana para de un contrato por incumplimiento. Y podemos, por supuesto, inversionistas, podemos ver posibles contratos con clientes porque cuando nos revisen no cumplimos con los estándares de ese cliente, de ese potencial cliente que tenemos. El oficial de cumplimiento corporativo está en todos lados. Debe de ser la persona más enterada de lo que pasa operativamente en el negocio en cuestión de cumplimiento de acuerdos. Angie, ya contratamos, ya auditamos, ya establecimos un sistema claro, ya hay procesos. ¿Qué sigue? Ya cumplí, es una varita mágica, ya no me tengo que desentender. Esto lo tengo que hacer cada determinados meses, cada año. ¿Esto cómo es? Pues el siguiente paso es aplicar los procesos que ya acabamos de establecer, ¿no? La sugerencia es, dependiendo de cómo vaya funcionando la operación de la empresa, pues establecer primero evaluaciones cada determinado tiempo, ¿no? O sea, cortas entre cada evaluación, y ya después, conforme va avanzando y vamos viendo que efectivamente se está respetando e inclusive que se van ajustando conforme la operación lo requiera, pues se puede espaciar más aún la revisión periódica a, no sé, una vez cada semestre, una vez cada un año. Y esto también es relevante porque debería de formar parte de los informes que los órganos de administración y de vigilancia de la empresa rinden o deberían de rendir ante los accionistas de la empresa cuando tienen que aprobar estados financieros, que recordemos, esta es una operación anual. Entonces, la recomendación es, veamos cómo va funcionando de manera periódica con ventanas de tiempo pequeñas, y después pues asegurémonos que estas políticas se están implementando y hagamos también responsables a los administradores de revisar que también se está llevando a cabo. O sea, es al final una sinergia que cuida que el negocio prospere y que no se vaya a caer precisamente por esta falta de cumplimiento. Pareciera que es un tema de todos los días, pareciera que es un tema de cada que se contrata, de cada que se hace un nuevo contrato contrata un empleado, o cada que se contrata un cliente, o cada que hay una modificación a la ley. Pero ¿qué sigue, Gina? ¿Qué sigue en el prever? ¿Hay un rumbo que tenemos o hay un lugar al que tenemos que llegar? ¿Cuál pudiera ser, si se lo podemos explicar a la gente que nos escucha y que o formen parte de empresas o sean dueños de empresas? Todo esto va encaminado a... Todo va encaminado a justo al tener la casa en orden, evitar tener que hacernos más atractivos para inversores, incluso evitarnos que hoy nos pueden costar $1 y mañana el doble. Angie, Gina,
A todos los que nos escuchan, ¿qué les pudieran recomendar? Como expertas en cumplimiento de tanto como contractuales, ¿qué les pudieran recomendar en este proceso de poner la casa en orden y de tener a alguien que nos vigile constantemente? Creo que la recomendación básica que yo podría dar es: no se esperen a que su proyecto crezca o al momento adecuado. ¿A qué me refiero? El tema de compliance corporativo generalmente se liga a empresas de gran tamaño, con presencia nacional o internacional. No necesariamente. O sea, si tenemos la casa en orden desde el inicio, desde ahí pues se protege el patrimonio de los accionistas y de la propia sociedad, sin necesidad de que ya tengamos la cantidad de ingresos de manera exorbitante, ¿no? Entonces, no hay un negocio suficientemente pequeño para que no empiece a pensar justamente cómo va a implementar estos medios de prevención. Que además ya es ley, ya está el expediente de beneficiario controlador, ya está la obligación desde el punto de vista fiscal de celebrar las asambleas anuales, ya empieza a haber candados legales para que el cumplimiento corporativo no sea un lujo, sino que sea un requisito. Gina, ¿tú qué les dirías? Hay que invertir, y no solo dinero, sino tiempo. Es como invertir en tu casa, en ti mismo. Tu empresa es eso. Entonces hay que invertir tiempo en revisar, en echarle un ojito a qué podríamos mejorar, a qué nos está faltando, porque creo que no hay nada más atractivo para alguna persona que un lugar en orden, estructurado, con procesos, que todo esté limpio, y así puede estar la empresa. Es más sencillo de lo que se escucha. Estoy de acuerdo con ustedes. Yo creo que es un tema de todos los días. Yo creo que es un tema en el que a lo mejor si tenemos una empresa ya de 30 años, poner la casa en orden pues puede costarnos un poquito de tiempo, dinero y esfuerzo, pero una vez que lo tengamos no es tan gravoso, y sin duda los beneficios son muy grandes a comparación de lo mucho más grande que pueden ser las consecuencias si no tenemos la casa en orden. Angie, como siempre, gracias por acompañarnos. Gina, tú también. Y a todos ustedes que nos escuchan, gracias por sintonizarnos. Recuerden, yo soy Mauricio Portillo y esto fue Hablemos Derecho con PDLC. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Esto fue Hablemos Derecho con PDLC. Una conversación legal a tu altura.